Sí, hola. Buenas tardes ya. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este congreso. Esta mesa titulada Cruces interdisciplinarios entre diseño e industria. Esta mesa va a abordar experiencias y proyectos que exploran la relación entre el diseño, la tecnología y los contextos productivos, a través de casos aplicados en educación, simulación y entornos de realidad mixta. Se reflexionará sobre cómo el diseño de juegos y experiencias interactivas se vinculan con las demandas y oportunidades de distintas industrias. En este caso vamos a invitar a Carlos Basáez, ingeniero en biotecnología molecular, quien presentará modificaciones y consideraciones necesarias en simuladores clásicos en su adaptación a simuladores de realidad mixta. Martín Ferrer, académico de la Universidad de Viña del Mar, que estará en línea con su ponencia Gamificación en la Educación Superior, proyecto transmedia de aula gamificada para estudiantes de periodismo de la Universidad de Viña del Mar, y a Sebastián Suárez y Francisco Marchal de la empresa Kion, quienes estarán presentando su simulación de la visita a la minera Mina Perla Roja. Sebastián y Francisco, si es que pueden acercarse y sentarse, por favor. Y olvidé mencionar a Valeria. Déjame saber. Damos inicio con Carlos Basáez. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación de todas formas. Bueno, como ya se mencionó, yo soy ingeniero en biotecnología molecular, así que estoy bastante alejado, digamos, de lo que es realmente el desarrollo de videojuegos. Sin embargo, algo que sí he hecho a lo largo de toda mi vida, básicamente, ha sido jugar. He jugado toda clase de juegos, he jugado demasiado como para poder dar un ejemplo claro. Pero en este caso particular, aparte de la presentación de lo que son los simuladores de realidad mixta, aquí se hizo una aplicación en un contexto de simuladores de vuelo, lo cual es lo primero que les voy a presentar directamente. Los simuladores de vuelo son un tipo de videojuego serio, bajo su propia nomenclatura, en donde se busca directamente instruir a un posible piloto o un candidato a piloto directamente para que pueda aprender directamente cómo volar con los riesgos, o sea, evitando los riesgos que esto mismo implica y también ahorrando costes de lo que, de nuevo, implica el elevar un avión de por sí. Estos se utilizan en distintos tipos de industrias, no solamente militar, al igual que también se utiliza en comercial, y específicamente en Chile ya se utilizan algunos modelos que, de nuevo, estos no son exactamente los que están utilizando propiamente tal las empresas en este caso, pero sí son los modelos que están descritos, por lo menos, siendo el de la izquierda el que utiliza la PDI directamente y el de la derecha o el que utiliza la Fuerza Aérea en Rancagua. Ahora, un concepto a entender y que es bastante relevante es directamente la realidad extendida, el cual es una forma de englobar directamente todo lo que tiene relación hacia las inmersiones digitales. Según el grado de inmersión que está presente, existen por lo menos 3 categorías bien definidas, siendo la primera con una inmersión total, la realidad virtual, con una inmersión parcial en donde se ven más aspectos de la realidad, con aspectos de virtualidad, la realidad aumentada y finalmente la realidad mixta, el cual se ve la realidad pero por medio de una virtualidad. Para colocar un ejemplo en cada caso, la realidad virtual es la más sencilla de explicar, la cual sería incluso juegos como Superhot, el VRChat o directamente Payday y Phasmophobia, solamente por mencionar algunos. En la realidad aumentada, el juego más popular, más conocido directamente donde se aplica es Pokémon GO. Directamente poder observar algo, aunque los filtros de Instagram también pueden ser considerados un tipo de aplicación de realidad aumentada. Y de la realidad mixta es un poco más complicado de expresarlo, pero normalmente se utiliza en entornos de simulación ya que caracteriza ambos aspectos. La realidad, pero, o sea,
Sí, la realidad con aspecto de virtualidad, pero todo esto visto a partir de una virtualidad. Tengo que mencionar de todas formas en lo que es el proyecto PIAN 2, el cual es un proyecto de ENAER directamente, el cual busca generar un sistema integrado de instrucción de bajo costo. Este sistema engloba distintos proyectos o subproyectos dentro del mismo entorno, y en particular, en este caso, yo voy con un subproyecto, el cual fue MUPUN-X. Pero todo esto fue en un entorno para generar un simulador de realidad mixta. Este simulador, de todas formas, ha sido presentado en lo que es la FIDAE en las últimas 3 versiones, que entonces ya se encuentra, por lo menos operativo, en un contexto de prototipos. Pero todavía requiere cierto desarrollo, forma de establecerse, forma de poder trabajar con él directamente. Haciendo una comparativa muy general de los simuladores, primero, tenemos un simulador clásico, el cual será nuestro punto de comparación principal, en donde el piloto directamente observa la simulación por medio de estas pantallas, digamos, clásicas. De hecho, las mismas pantallas que en este momento estamos utilizando, en donde se presenta una cabina, pero la simulación se presenta mediante estas pantallas. Por otra parte, yéndonos hacia el simulador de realidad virtual, no existe una cabina propiamente tal. Es más, se suele reducir la cantidad de instrumentos que se presentan en la realidad porque en su mayoría son presentados de forma digital o virtual. Es un poco más difícil obtener esas imágenes, pero porque no son unos simuladores tan populares o que han tenido tanto éxito como tal. ¿Se utilizan en algunos casos? Sí. ¿Son los mejores? Todavía está en discusión, ¿ya? Y justo entre medio de estos dos es donde podemos hallar los simuladores de realidad mixta, los cuales presentan tanto los instrumentos de forma física, viendo la necesidad en este caso de generar una cabina física para que el piloto se siente, pueda interactuar con lo que sería directamente su cabina, pero la simulación se ve a través de la realidad mixta, donde de nuevo puede ver esta cabina y a la vez puede ver la simulación. Aquí se hace una comparación bastante clásica de los distintos aspectos que acabo de mencionar, en donde se encuentra la cabina, pero toda la simulación es abarcada a partir de una computadora y presentada por una pantalla, donde finalmente es percibida por el piloto, pero toda la simulación es percibida por la pantalla y los aspectos de la cabina son percibidos directamente por el piloto. Y acá quiero remarcar el que al momento de aplicar la realidad mixta, tanto la cabina como la simulación per se pasan a través del visor para después ser recién percibidos por el piloto. Esto es un paso intermedio bastante relevante y que de hecho es lo que el foco de toda esta investigación que se realizó. Una comparación clásica, comparación directa de estos aspectos, pero van a ser más abarcados más adelante. Considerando esto, al momento de generar el simulador del PIAN 2, fue necesario revisar la documentación directamente de la autoridad a cargo, la cual es la DGAC. En el documento de la DAN 60, los aspectos visuales son los que más nos interesaron para poder abarcar directamente en la misma simulación, porque son los que finalmente se ven más afectados respecto a un simulador clásico, porque de nuevo se siguen presentando los instrumentos de la misma forma que en la realidad, pero la percepción de los tal tiene ciertas diferencias. Considerando eso, hay 3 puntos claves que se quisieron abarcar. La primera de ellas, la resolución, donde de nuevo es necesario poder identificar lo que sucede en los instrumentos, porque no vale solo tenerlos, hay que saber qué hacen. El campo de visión, ya que normalmente los visores o headsets de realidad mixta o realidad virtual suelen presentar un campo de visión mucho más reducido respecto a lo que presenta el ser humano normal, y la latencia que puede provocar el uso de este mismo headset. En el proyecto MUPUN-X, con todo este fin, se realizaron una serie de pruebas psicofísicas para poder analizar el performance de este rendimiento visual. Pero todo esto se realizó con el casco, en este caso, Varjo XR3, con el cual será el que se va a trabajar y será nuestro punto de anclaje, digamos, porque si bien son cosas que hay que considerar, este fue el visor el cual fue evaluado finalmente. Se utilizó bajo ciertas características particulares, donde se configuró a una alta resolución, a 70 ppd, 90 frames por segundo, no se utilizaron máscaras como tal, se utilizó una calibración de rastreo ocular para poder presentar, digamos, una mayor performance en términos de resolución, y un campo de visión de 115 grados.
Ahora, ¿qué es la resolución y por qué nos interesa tanto? La resolución es nuestra capacidad finalmente de distinguir dos puntos muy cercanos entre sí sin mezclarlo entre ellos. Ahora, ¿por qué nos interesa abarcarlo tanto en esta misma investigación? Porque es necesario leer instrumentos que normalmente son pequeños. Ahora, ¿qué dice la DGAC respecto a las simulaciones donde, o sea, qué dice la DGAC respecto a la resolución que se deben presentar en los instrumentos y en la simulación? Que debe ser capaz de reconocerse 2 puntos luminosos a no más de 2 arcominutos. ¿Qué es un arcominuto como en términos de dimensión? Uno tiene una visión de 360 grados. Cada uno de esos grados, si los dividimos en 60, es un arcominuto. Para poder hacer esta medición, se realizó un test de Landau-C, en el cual se les presenta una C, literalmente, y se solicita a los voluntarios, en este caso, que reporten la ubicación del gap de la C. ¿Cómo podemos identificar la resolución a partir de eso? Esta C, que en este caso se ve bastante enorme, al momento de realizar la experimentación era de tan solo 5 arcominutos. Bastante pequeña. Y el gap que se presentaba en la letra C era de solamente 1 arcominuto, que es directamente la mitad de lo que solicita la DGAC en su punto del escrito. Ahora, ¿qué presentó Barjo XR3 al momento de utilizarse esta metodología? La verdad, cuando no se ocupa lente, hay una tasa de acierto bastante cercana al 100%, un 95% específicamente, pero cuando se ocupa el headset hay una tasa de reducción pasando el éxito de 95 a 75. De todas formas, y considerando la probabilidad del azar o de haber achuntado al azar directamente, se considera que de todas formas se es capaz de distinguir a un arcominuto. Por lo cual, o bajo este mismo contexto, cumple la normativa o cumple las especificaciones de la DGAC para la resolución en simuladores de vuelo. Ahora, ya les adelanté un poquito de los campos de visión en ese aspecto, de que los humanos tenemos un campo de visión de 220 grados a lo más, aproximadamente. Pero los simuladores, o sea, los headsets del mercado existente actualmente, tienen un campo de visión de aproximadamente unos 100 a 105 grados de campo de visión, lo cual es muy reducido respecto al campo de visión normal. Barjo, por otra parte, presenta 115 grados, pero si lo tenemos en cuenta, es muy reducido respecto a lo que solicita la DGAC, que son 175 grados colimados. Aún así, existe una pequeña diferencia y que es fundamental finalmente en este headset, porque la directiva de la DGAC es para unas pantallas. Ahora, con el casco tenemos la ventaja de poder girar el cuello, lo cual nos permite tener, de nuevo, 360 grados de visión alrededor de esta misma simulación. Algo que es totalmente, o sea, es muy caro en términos de pantalla, porque finalmente nos limita en la misma simulación. Considerando esto, más que la presencia o ausencia de este grado de libertad, nos interesa saber si el uso de este headset nos limita a nuestra capacidad de exploración de campo. ¿A qué nos referimos con eso? A poder encontrar ciertos estímulos en distintos puntos del entorno al momento que son generados. De nuevo, aquí estaríamos en un contexto de simulación de vuelo, es decir, si sucede algo allá, nos interesa que el piloto pueda verlo o observarlo directamente. Considerando este experimento, finalmente se denotó de que no hubo percusiones por el uso de un Head Mounted Display, que finalmente es válido o es perfectamente capaz de representar lo que es la simulación per se sin afectar el rendimiento del piloto. Y como punto final, tenemos en este caso la latencia. Hay muchas formas de llamarlo, delay, retraso, desfase, pero finalmente hace referencia al tiempo que nos demoramos en responder respecto a un estímulo. Eso puede darse tanto en el instrumento, en nuestra misma capacidad de respuesta, pero lo único que detalla la DGAC es que la respuesta del instrumento real solamente puede tener un máximo de delay de 150 milisegundos en el entorno virtual. Ahora, surge esta necesidad de especificar la latencia porque en estos casos los instrumentos reales tienen una latencia que también se le añade a una latencia presente por el mismo casco, lo cual finalmente será lo que nosotros investigaremos en este punto en particular.
Porque recordemos que a partir de este momento, toda nuestra perspectiva va a ser a través del visor y no únicamente a partir de la percepción del piloto. Bajo estos aspectos, se consideró un experimento en donde se iba a realizar un estímulo y se iba a evaluar en base al ojo, ya que es donde finalmente tenemos la percepción visual. Por otra parte, aquí tenemos lo mismo, pero con realidad mixta. ¿Cómo finalmente medimos esa latencia? Se utilizó un estímulo flash, literalmente como si fuera una foto bastante estimulante, en donde se hizo una comparación del usuario sin el visor de realidad mixta y otra con el visor de realidad mixta. Para poder medir esta latencia directamente, se utilizó un sensor de luz fuera del casco y otro pegado al ojo, ¿ya? Esto va a ser importante en ese sentido porque van a hacer la comparación del no uso del casco y estos dos sensores haciendo la comparación de nuevo del tiempo que se demora el mismo visor en representar esta latencia. Como añadidura, de todas formas, se hizo un estudio de electroencefalografía donde se busca evaluar si es que esto afecta directamente en la respuesta cerebral del piloto. Para eso se utilizaron los Visual Evoked Potential, de nuevo del tipo flash, para poder distinguir si es que existía una latencia, y se utilizó como referencia el punto N2 presente en cada uno de estos VEPs. ¿Por qué N2? Simplemente porque es uno de los puntos más patronados en este tipo de estímulos. Volviendo a esto, aquí se especifica los puntos de interés, digamos, de nuestro test, y aquí establecemos las condiciones que finalmente serán registradas, donde la primera sería la persona sin el casco de realidad mixta, el segundo sería la persona con el casco de realidad mixta, pero tomando como referencia el sensor fuera del visor, y como tercera condición, el mismo flash con el uso del headset, pero utilizando como referencia el sensor dentro del visor. Considerando esto, se estableció directamente una respuesta normal, una respuesta que se considera únicamente la latencia neural y otra respuesta donde se considera la latencia neural y digital. Ahora, ¿cómo nosotros especificaríamos la latencia digital, que en este caso hace referencia a la provocada directamente por el headset? Simplemente haciendo una diferencia en donde a partir de la condición 2 menos la condición 3 tenemos esta latencia digital. Aquí tenemos presentes los estímulos y es la forma más sencilla de reconocerlo directamente, donde el sensor externo es mucho más notorio, el PIC, y en el sensor interno es complicado, digamos, reconocerlo como a primera vista. Y de hecho, esto está provocado directamente porque la amplitud o la señal de la luz que fue introducida al headset finalmente, o sea, la luz se ve reducida en su amplitud al momento de estimular al usuario. Esto es bastante relevante porque después provocará cierta diferencia en la respuesta neural. Pero de todas formas pudimos identificar que existe primero los 90 Hz reportados directamente al momento de generar el estímulo, y segundo, que se pueden reconocer los pulsos. Considerando esta diferencia, se pudo encontrar que existe una latencia de aproximadamente unos 35 milisegundos en esta estimulación. Es algo directamente provocado por el headset, por lo cual cualquier reacción que se provoque dentro de los instrumentos va a añadir estos 35 milisegundos de latencia, que la verdad no es tanto, o puede parecer no mucho, pero ya veremos su implicación un poquito más adelante. Ahora, respecto a la latencia neural, esto es un ensamble directamente de la respuesta neural de 6 voluntarios en las 3 condiciones respectivas, pero la primera observación que podemos tener es que en la condición 1 suele haber una amplitud mucho mayor en la respuesta. Lo segundo es que la condición 2 suele presentar un delay respecto a la condición 3. Esto directamente por la posición de los sensores. Recordemos que la condición 2 toma como referencia el sensor que está fuera del casco, es decir, el registro de la señal neural tiene esta añadidura de los 35 milisegundos que fue reportada previamente. Lo otro remarcable es que, de nuevo, la condición 2 y la condición 3 suelen presentar mucho más ruido y, por lo mismo, mucho más difícil de evaluar. Pero se puede finalmente estimar directamente las características de los potenciales evocados visuales. Tomando únicamente la condición 1 y la 3, ya que la 3 no presenta este delay de la latencia digital, se reconoció cada uno de los pics
Y se ve un ligero delay, pero es algo complicado de reportarlo propiamente tal. Para eso, y para poder reportarlo de forma más sencilla, se hizo cierta estadística en base a un bootstrapping, donde tras una serie de iteraciones podemos marcar o distinguir esta latencia que se genera, de nuevo, por el uso del visor, pero en la respuesta neural propiamente tal. Y esta diferencia es de tan solo 4 milisegundos. Ahora, resumiendo bastante lo que sería la latencia, tenemos que existe una latencia digital de 35 milisegundos, que es intrínseca del visor, y una latencia neural que está causada por el uso del visor. Ahora, respecto a la latencia digital, la verdad, estos 35 milisegundos son bastante reducidos. De hecho, de nuevo, son 35 partes de 1000 en un segundo. Y hay reportes previos de otras investigaciones que indican que una latencia superior a los 500 milisegundos recién afecta a la performance en un ambiente de realidad virtual. Habría que especificar en otros aspectos si eso se aplica también para la realidad mixta, pero también es algo considerable. Ahora, respecto a la latencia neural, una de las cosas a mencionar es que recordemos que existía una menor amplitud o una menor intensidad del estímulo al momento de ser percibido por el usuario tras pasar por el visor. Y esto finalmente puede explicar esta latencia neural, que de nuevo es una investigación de los potenciales evocados visuales que ya ha sido caracterizada desde los años 60 en adelante. Entonces, es algo consistente, digamos, dentro de este mismo aspecto, ya que hay menor intensidad en la luz del estímulo, una menor respuesta en la velocidad del estímulo. Considerando de todas formas ambas latencias, tenemos un aproximado de 40 milisegundos, y la verdad no es tan trágico, digamos, porque si lo consideramos en un aspecto de frames, tan solo una latencia de 4 frames de cualquier respuesta que se dé en los instrumentos respecto al usuario. Por lo cual consideramos que, de nuevo, Varjo XR3 es capaz de ser utilizado como un sistema de entrenamiento de vuelo. Como conclusión y resumen de estos tres aspectos, tenemos que en resolución, Varjo es capaz de diferenciar a un arco minuto, cumpliendo el requisito. En campo de visión, Varjo presenta menor campo de visión de lo solicitado por la DGAC, pero de nuevo, por las características que nosotros especificamos antes, no afectan la capacidad de exploración de campo, por lo cual, de nuevo, cumple los requisitos. Y respecto a la latencia digital y neural, no hay mucho que reportar en ese sentido porque no se ha caracterizado específicamente para lo que es la realidad mixta y no hay una solicitud directa del documento, por lo cual es necesario evaluar, digamos, cuáles serían las condiciones finalmente para un simulador de vuelo, pero están estas otras investigaciones que mencioné antes donde se caracteriza que puede funcionar en otros aspectos, por lo menos en realidad virtual. Con todo esto, se consideró que Varjo XR3 es capaz de ser utilizado como un simulador de vuelo de realidad mixta y finalmente se solicita a la DGAC que pueda actualizar, digamos, la norma vigente. De todas formas, y esto como en general, la norma está establecida a partir de otra documentación de Estados Unidos. Entonces es difícil que finalmente se cambie únicamente acá en Chile, considerando que hay documentación más allá de eso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Vamos a dejar de compartir por ahora. Vamos. Sí. Perdón. Y cerramos acá y damos paso ahora a... a Martín con su presentación. ¿Puedes compartir pantalla? Hola, buenas Perfecto. tardes. ¿Se ve? Sí, perfecto. Voy a darle la copita acá. Bien, bueno, los saludo a todos los que están conectados y están ahí presentes en la sala. Ahora me encuentro en Viña del Mar, por
por última hora no puede viajar, pero he seguido toda la ponencia, muy interesante. Y bueno, creo que también voy a conectar con las ponencias sobre mi proyecto, que se titula Proyecto Transmedia de Aula Gamificada para estudiantes de periodismo en la Universidad de Viña del Mar, donde estoy actualmente, donde trabajo como docente también. Bueno, yo soy comunicador audiovisual, de la parte más tradicional, ¿no? Y la vida me llevó como a trabajar en docencia, y dentro de la docencia, como siempre me gustó el videojuego desde muy pequeño, entendí que también la palabra gamificación, ¿no? Venía como haciendo sentido a las nuevas maneras de conectar también con los estudiantes para ver maneras diferentes de trabajo, y eso me llevó que finalmente lo puede prototipar, y les voy a mostrar en esta ocasión cómo fue el proceso, ¿no? Habían varios estudiantes ahí había una compañera que estaba en el público que decía en una ponencia anterior que nada reemplazaba lo digital, ¿no? Que en este caso sería lo presencial. Y creo que también fue un lema que yo tuve saliendo de la pandemia, donde también a un comienzo de trabajar, ¿no? Quería romper este paradigma de que todo era digital, sino que también había momentos de poder conectarnos, ¿no? Y esa manera de conexión también era presencial, donde también lo que requeríamos por un lado, porque íbamos saliendo de la pandemia, pero también porque los juegos de cartas también, o los juegos serious games, ¿no? Como también se dicen, pueden facilitar más habilidades blandas en un mundo también que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, bueno, comentarle un poco la introducción. Este proyecto yo lo apliqué a estudiantes de quinto semestre de la carrera de periodismo. Yo ya les venía haciendo clases hace rato, desde antes de la pandemia, acá hace 10 años que llevo haciendo clases. Entonces, bueno, los conozco, sé sus vidas, y como son de periodismo, obviamente están todo el día buscando información en las pantallas. Entonces yo quería sacarlo un poco del aula, en este caso de la parte digital, y llevarlo a una parte presencial. Como cualidades de ellos, son muy dispersos, ¿cierto? Poseen poco grado de concentración y privilegian lo audiovisual para aprender. Eso es un poco el contexto, ¿no? Apliqué un proyecto y creé un proyecto en una asignatura en particular, buscando cuáles eran las debilidades también de esta asignatura, ¿ya? Esta asignatura es de tercer año, de quinto semestre, que se llama Social Media, que le enseñan a conocer obviamente las redes sociales, y después hacen un proyecto también en WordPress, ¿no? Donde tienen que levantar un portal de noticias con integración de las redes sociales para poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la asignatura, un poco lo que se requería, que tiene que también con los objetivos específicos de mi proyecto, era que ellos tenían que distinguir las redes sociales según los atributos de cada uno. Después yo lo llevé a un juego de cartas, ¿no? Entonces fue identificando primero los verbos de la taxonomía para que efectivamente los procesos de aprendizaje se aplicaran o adaptaran, mejor dicho, a este juego de cartas. Entonces, bueno, primero era que ellos tenían que distinguir las redes sociales, aprender de una manera lúdica sobre las redes sociales también, y reflexionar sobre las características de cada uno para crear contenido, ¿ya? Entonces, en función de cruzar el programa académico con lo que se debía hacer, diseñé todo un juego y una metodología a propósito de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué diseñé? Acá les voy a mostrar, quité toda la parte teórica porque creo que para los estudiantes es súper bueno cómo hacer un juego de manera quizás más rápida. Si bien dejé afuera un montón de autores, entendiendo que tengo 15 minutos o 20 minutos, lo principal es que yo definí que esto tenía que ser atractivo para la sala. Por ende, en la misma sala de clases lo que hice fue diseñar una aula invertida, ¿cierto? Donde los estudiantes son los protagonistas, y la primera captación, ¿no? O enganche es el premio. Porque si un juego en verdad no tiene un premio o no tiene una satisfacción de parte del estudiante, es difícilmente que lo jueguen, ¿ya? O sigan como en este flow, ¿no? Que en el fondo entren al juego y se mantengan con una finalidad, o sea, sepan cuál es el premio final. Como yo los conocía, de inmediato diseñé que efectivamente los 3 ganadores, ¿cierto?, de este juego participaban en una pasantía en una agencia de comunicación real de acá de Viña del Mar, que se llama Agencia Comunica, con los ganadores.
es decir, el premio es participar yendo a una agencia real donde ellos también puedan generar una especie de pasantía y un aporte también a la industria. ¿Cuáles son estos cargos que ellos podían optar como también parte del juego? Era uno que tenía que ver con la audiencia, encargado de las métricas, crecimiento, donde ven las tendencias, rendimiento, que tiene que ver con generar contenidos digitales, ¿ya? Entonces, les muestro esto como en el fondo el premio, porque a mí me sirvió mucho para enganchar con los estudiantes, porque esto lo fui replicando varias clases y con varios grupos diferentes, y me di cuenta que le explicaba el juego, le llevaba las cartas, pero si no había un premio que era como un poco, ¿para qué estamos jugando? ¿No? Es como que uno siempre quiere como una retribución, que puede ser de diferentes tipos, según autores, pero en este caso yo lo llevé al área de ellos, que es disciplina, ¿no? Bueno, ¿cómo es la dinámica del juego? Que después lo voy a explicar con dinámicas mecánica y estética, pero para entrar en contexto tenía que ser mediante 6 estudiantes, porque yo diseñé 6 cartas, ¿ya? Entonces el juego eran grupos de 6, ¿ya? Se desarrollaron 3 rondas por cada grupo, es decir, van pasando y van rotando por 3 rondas con diferentes preguntas a propósito de los audiencia, crecimiento, rendimiento, ¿ya? De las 3 rondas, los 2 ganadores que aciertan en el menor tiempo, había un componente también de que yo tuve que dar un deadline de tiempo, porque tenía que ir esto avanzando, ¿cierto? Y a veces como no adivinaban o no tenían el conocimiento suficiente para dar una respuesta, yo tenía que ejecutar como guía, ¿no? Entonces había un tema de que el counter, ya 30 segundos, pasaba a la siguiente fase, ¿ya? Y las preguntas o las áreas que se trabajaban tenían que ver con lo anterior, con audiencias, crecimiento, rendimiento, pasaban a la fase final. Luego de ahí yo hacía rondas de 6, obviamente con los 2 ganadores hacía la dupla finalista de cada categoría, participaban por tener un clasificado final por cada una de las anteriores, ¿ya? Eso en términos generales. Ahora les voy a mostrar cómo hice el desarrollo. Había una ponencia ahí del profesor anterior, ¿no? Que hablaba de Catherine y de Commander, y yo también, bueno, como tuve que hacer todo, y me gustaba mucho el Magic, ¿no? En el colegio, y Mito y Leyendas, ¿no? Que también fueron mis 2 juegos de cartas favoritos, que aún se siguen jugando por lo demás. Acá en Viña también hay una comunidad súper grande que se juntan ahí en ciertos locales a compartir, a ver cartas. Han salido nuevas sagas también, ¿no? Entonces, bueno, ocupé el diseño parecido también para enganchar con los estudiantes. ¿Y qué características tienen cada una de estas cartas, que son 6? Es que efectivamente cada una es una red social, cada una tiene una iconografía, una visualidad que lo determina, ¿cierto? Y luego hice un análisis, una investigación de características que tuvieran estas redes sociales que fueran únicas, ¿ya? Esto tiene que ver, este proyecto lo comencé a hacer el 2022, por ende han pasado 3 años, pero aún hay ciertas cosas que se mantienen, ¿ya? Como por ejemplo el público que está dirigido a cada red social, la cantidad de usuarios que tiene a nivel mundial, el crecimiento anual que han tenido, ¿cierto? Cuáles son, por ejemplo, para qué se ocupa cada una. En este caso Twitch, por ejemplo, su foco está en la transmisión en vivo, YouTube tiene el video, Twitter tiene el texto, Instagram imagen y video, ¿cierto? Facebook texto, imagen y video, y en este caso LinkedIn experiencia laboral, ¿no? Y también puse un dato que fue naciendo también con esta asesoría que yo tuve, que efectivamente tenía que ver con algo en específico, ¿no? Por ejemplo, saber cuál era la cuenta que tenía más seguidores. Entonces, como todas estas son preguntas que se van haciendo los estudiantes, uno va entendiendo qué carta tiene el otro, ¿ya? Esa es un poco la dinámica del juego. Entonces uno puede ir entendiendo, por ejemplo, le puedo preguntar cuál es la mayor cuenta que tiene Instagram, y en este caso era la de Cristiano Ronaldo, ¿ya? Que se repetía en Facebook y en Instagram en ese minuto, ¿ya? En Twitter, por ejemplo, era Barack Obama, en YouTube era T-Series, ¿no? Y en Twitch era Ninja, ¿no? También un personaje. Cada uno también con cuánta cantidad de seguidores, ¿no? Y otro dato que también integré, recuerden que estos criterios, yo desarrollé 6 criterios y 6 cartas y 6 usuarios, ¿ya? Para que se jugara de manera un poco más dinámica. Otra cosa que a mí me interesaba también enseñar en la clase era a qué conglomerado pertenecía en ese minuto cada red social. Por eso aparece Amazon, Alphabet, ¿no? Meta, que ahora, bueno, fue comprando en ese periodo, entonces
hice un diseño atractivo, todo esto yo lo diseñé obviamente, ocupando un poco el gancho también de Mito y Leyenda, de Magic en este caso, y las imprimí, le puse cartoncito y las llevaba a clases para jugar, ¿ya? Esto fue el diseño carta y también con 6 datos estratégicos para yo saber qué carta tiene mi compañero y poder avanzar en la siguiente ronda, ¿ya? Bueno, acá les cuento un poco cómo fue el desarrollo del juego. Lo primero, yo creo que ustedes también lo saben, ¿no? Un juego se compone de 3 elementos principales: la mecánica, la dinámica y la estética. La mecánica en este caso, para mi juego en particular, porque puede cambiar según lo que uno quiera, pero las mecánicas de los juegos de cartas básicamente son muy parecidas. Tenía que haber un moderador, que en este caso era un profesor, un guía, ¿cierto? Los jugadores realizan preguntas al lado derecho, es decir, había una lógica también de ir avanzando, ¿ya? Ellos no sabían qué carta tenía su compañero, esa es la gracia del juego, que tienen que adivinar, ¿cierto? Entonces, a medida que van acertando con ciertas preguntas, el que identifica qué carta tiene su compañero gana, ¿cierto? Y se van descubriendo después simultáneamente, ¿ya? Esa es la mecánica. La dinámica, que básicamente era un juego de mesa real, con 6 jugadores más un guía, donde se va resolviendo previamente sobre las características de las redes, ¿no? De las redes sociales en este caso. Y la estética es un juego donde se socializa, como decía una compañera ahí que está en el aula, a través de un desafío, donde cada uno también se siente parte. Esto también tiene que ver con la inclusión también de ciertas personas que a veces son más introvertidas, sobre todo el videojuego, que a veces tienen les cuesta creer o poner en juicio ciertas cosas. Entonces la idea es que entre completamente libre para poder jugar, ¿ya? Recuerdo, en particular a los jugadores, bueno, hay diferentes tipos de jugadores. Acá yo seleccioné que pertenece a todos los tipos de jugadores, porque en ciertas partes él era más aventurero, ¿cierto? Era más del premio también. Entonces definí que eran todo tipo de jugadores. Y la finalidad es que el estudiante en esta experiencia que dura 30, 40 minutos, nunca más se olvide que en un aula, porque pueden tener muchas clases en la universidad, pero que en esta clase por lo menos en 40 minutos de su vida algo les cambió o algo vieron diferente, y eso principalmente era mi misión, ¿no? ¿Qué nivel tiene en cuanto a complejidad? Un nivel intermedio con salida equilibrada, ¿cierto? Es decir, es un juego completamente que cualquiera podría jugar. Obviamente acá yo lo llevé a la disciplina para que tuviera un sentido. Tiene una salida equilibrada, pero posee una continuación a otra ronda, ¿ya? Y eso también permite que el juego no se agote en sí mismo, ¿ya? Porque también hay que pensar en las dinámicas para que en el fondo, claro, el que gana puede ganar muy rápido porque hay estudiantes que son muy hábiles, pero otros también analizan más. Entonces hay que lograr un equilibrio entre el grupo de trabajo. Bueno, aquí hay una foto lo testé en varios lugares porque después yo pensaba que el lugar cambiaba. Acá están en la sala de radio, que también de repente es como más entretenida. O por lo menos se podía trabajar, la probé también en sala normal, y también, pero finalmente el ambiente no cambiaba mucho. Es más, todos querían estar como mirándose al otro, entonces tenía que tener mesas redondas para que todos trabajaran en el mismo lugar, y yo también como guía me pueda dar vueltas, ¿cierto?, en el mismo lugar, sin poner énfasis en alguien, sino que también llevando la guía, pero había un momento que el juego ya andaba solo, entonces ahí solamente supervisaba un poco lo que pasaba, ¿ya? Bueno, aquí están en la radio, como les decía. Este era un testeo, porque hice muchos tests, que también le quiero hablar de eso en las conclusiones. Claro, lo lleva a diferentes partes, con diferentes estudiantes, diferentes niveles también. Después, por ejemplo, acá lo llevé a estudiantes no solamente de que tenía la asignatura, sino que lo llevé a los titulados, más uno de segundo. Fui viendo diferentes, también por sexo, ¿cierto? Los fui diferenciando para categorizarlo e ir haciendo las mejoras. Bueno, acá tengo, no sé si se escucha, pero tengo como una... Ya bueno, o sea, según lo visto o lo que nos presentó usted, siento que la manera de aprender esto de las redes sociales en social media es una forma más práctica, más fácil, más entretenida, porque estando todos los días en la sala o cada vez que toca la asignatura, siento que a veces uno no aprende como debería aprender de una forma tan teórica. Siento que esto es súper más entretenido, mucho más práctico.
Bueno, no sé si se escuchó bien allá en la sala. ¿Sí? Ah, perfecto, bacán. Claro, me interesaba mucho el testeo. Yo, como primera vez que hacía un juego de cartas, offline en este caso, quería saber un poco las impresiones y también como principal aprendizaje, para yo ahora que estoy más metido en otros tipos de videojuegos, de la producción, es el test. Siempre, ojalá, hacer un pequeño prototipo, testearlo al tiro, porque a veces lo que uno diseña con lo que se entiende y con lo que recuerda puede cambiar mucho. Y para no perder mucho tiempo, es bueno hacer test y que los mismos usuarios te vayan diciendo un poco qué mejorar. Yo lo diseñé, pero claro, con cada ronda iba avanzando de mejor manera y eso también me fue a mí ayudando, ¿no? Entonces, bueno, para ir finalizando, ¿qué conclusiones saqué de aprendizaje, no? Primero es que esto se debe realizar con un docente o con un guía que indique instrucciones, objetivos y finalidad del juego. Es decir, hay que hacer una invitación a esto. Si yo les comentaba antes que a veces llega un minuto que el juego fluye solo, siempre uno tiene que estar. Yo grababa mucho, ¿no? Como que después revisaba las grabaciones, veía qué pasaba y después le aplicaba una encuesta a los estudiantes para que me pudieran dar mejora. Como este era un proyecto como work in progress todo el rato, hasta que en un minuto le tuve que dar corte y ya definir ciertas cosas. Siempre tiene que haber un guía o un docente, ¿ya? Otra cosa que, bueno, yo me dedico también a la producción audiovisual, a la narrativa, ¿no? Que hoy en día se llama el storytelling. Siempre hay que dar una buena narrativa. Yo creo que todos los juegos tienen una tremenda narrativa que uno recuerda y lo hablamos con los estudiantes. Entonces a veces entran por la narrativa que uno les puede dar y reiterar la importancia que estos tienen y oportunidad que ellos también los posicionen en un ambiente laboral. En este caso había un premio que era llamativo para ellos, que yo conseguí y gestioné también para que ellos también se sintieran profesionales, pese a que estaban estudiando, pero a través de un juego. Entonces, yo creo que cada juego de mesa, en este caso, tiene una finalidad que hay que dejarla bien marcada y potenciar la narrativa, porque eso puede mejorar, incluso puede dar pie a otro juego o a otra especie, ¿no? Se debe dar espacio a los jugadores para que entren en sintonía para el juego. Yo al principio, los primeros tests, me acuerdo que era como súper activo y como decía, ya jueguen y les paso la carta y como que entendí que, claro, el estudiante pasa de, no sé, del patio de la universidad a una sala, entonces hay que dar ciertos tiempos, ciertos márgenes para que ellos se sientan en confianza, luego entiendan que van a aprender un contenido, entonces cada uno lo procesa de manera diferente, entonces hay que darle un espacio en tiempo y en tiempo-espacio, como bien se dice, para que puedan entrar en el juego. Y esto es lo principal, yo creo como principal aprendizaje, creo que para todos los que diseñan videojuegos, yo les recomiendo el testeo. Creo que para mí me sirvió muchas veces testearlo con diferentes grupos para incluir mejoras, incluso tomando los mismos consejos de los estudiantes que eran los jugadores, ¿no? Como que ellos mismos me decían, profe, esto me gustaría que esto era antes, o haga otra ronda, o quede picado. Siempre habían como ciertos comentarios que yo creo que me hicieron mucho sentido, porque uno no tiene la verdad. Un videojuego, como han dicho en este congreso, cada uno tiene un mundo, tiene una experiencia, tiene juicios, prejuicios, lo ha pasado mal jugando, lo ha pasado bien jugando, entonces cuando uno presenta un juego, también el contexto no sabemos de dónde vienen también muchas veces, ¿no? Estos juegos que nombraba antes o que analizaba antes el profesor de manera más teórica, requieren también saber la historia, quizás haber visto algo, que un amigo lo haya llevado para la casa, entonces también requieren como mucho contexto, ¿no? Entonces eso también es como hay que darle los tiempos a los jugadores, ¿no? Y finalmente que este juego se extrapola a otras áreas del conocimiento, en este caso yo que me dedico este caso al audiovisual, al periodismo, a la publicidad, pero se extrapola porque me di cuenta que las cartas funcionaban muy bien, ya siendo bien claras en su objetivo, y cuando se presentan también, después llegaron otras asignaturas hasta que también yo pensaba aplicarle el proyecto, entonces se puede extrapolar a otras áreas del conocimiento, incluso más del área científica o cualquier idea que ustedes tengan como de trabajo, ¿no? Entonces esas fueron las principales conclusiones. Eh, Esta ponencia es bien pragmática. Creo que lo interesante del diseño es este proceso de testeo y de mejora continua para poder lograrlo y claro, y que en el fondo se entienda porque no hay nada más desagradable
que quizá uno trabajó mucho tiempo y de repente lo va a testear y la gente entendió otra cosa. Entonces, mi consejo es que hagan un pequeño prototipo, lo testeen, mejoren, prototipen de nuevo todo el rato, para, y solo se va ganando. Después ya los jugadores me preguntaban por el juego, y ya era parte de las clases, así que funcionado súper bien. Bueno, este proyecto lo desarrollé en un diplomado que hice en gamificación del programa ULearnet de la Universidad de Chile. Bueno, y ahí están mis redes de contactos también, si a alguien le quedó alguna duda. Así que eso, muchas gracias a todos y espero que haya estado entretenido. Un abrazo. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Voy a poner la presentación de ustedes mientras se preparan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Nos presentamos. Nosotros somos Francisco Marchal. Y Sebastián Suárez. Nosotros tenemos una startup que está muy ligada a la UNAF. De hecho, tenemos aquí parte del equipo, gran parte del equipo. Está Víctor, líder de gráficas. Está Waldo, líder de desarrollo. Está Josefa, también desarrolladora integral. Y está Valeria, que es UI, diseño UI. Entonces estamos casi todo el equipo. Y hemos hecho muchas cosas con Lumnavine. Queremos compartir un poco nuestra historia, nuestra pasión y nuestra visión. Sí, bueno, hay mucho que rescatar de las presentaciones anteriores. De hecho, algo que nos mueve a nosotros tiene que ver justamente con la simulación. Las simulaciones que se hacen normalmente
tienen que ver con algo muy de una cabina. Por ejemplo, el ejemplo que da Carlos, ¿cierto? Sobre los pilotos, que tienen que tener una cierta cantidad de horas de vuelo para que sea un piloto, de cierta forma, con experiencia. Pero ¿por qué no podemos llevar esa misma capacidad de simulación a muchas otras disciplinas utilizando justamente las tecnologías actuales? Y eso es lo que nosotros proponemos. Nuestra visión es que cualquier carrera pueda tener su simulación, no solamente cosas que yo manejo, que es lo más obvio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si pedagogía pudiese tener horas de simulación o derecho pudiera tener horas de simulación? Entonces, y eso es lo que estamos construyendo. Y vamos a mostrar algunos ejemplos de eso. Tiene que pasarla. Y entonces aprovechamos justamente todos los motores, todas las disciplinas que ustedes justamente están aprendiendo en pos de hacer lo que se llaman juegos serios, utilizando esto en entidades o en instituciones académicas y también en el mundo industrial, donde se están aplicando todas estas tecnologías para hacer justamente simulación, para tener representaciones más fidedignas a lo que es en la realidad de plantas, procesos, máquinas, etc. Y conectar toda esa información también con la nueva revolución tecnológica que hemos visto, inteligencia artificial, haciendo al final que todo este stack tecnológico que tenemos disponible ahora, nosotros con una visión de gamificación, o no necesariamente gamificación, pero utilizando los fundamentos del diseño de videojuegos, podamos desarrollar y diseñar experiencias industriales en ese ámbito. Básicamente estos ejemplos que vemos aquí, como GTA y algunos otros juegos de FPS o de rol, son simulaciones. GTA es la simulación de una ciudad completa, ¿ya? Entonces nosotros dijimos cómo usar ese poder de construcción de mundos virtuales que son altamente llamativos y tienen alto engagement y llevarlo hacia la productividad del aprendizaje. Esa es nuestra misión. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de proyectos, bueno, clientes con los que hemos trabajado, tecnologías o, de cierta forma, algunas de las metodologías que ocupamos. Algunas de estas cosas son propias y vamos a ir contándole cómo en distintos proyectos hemos ido aplicando, cayendo al proyecto que le da nombre a esta charla, que es el de minería de ingeniería en minas de la Universidad Andrés Bello. Partimos nuestra experiencia de trabajo con metaversos, ¿ya? La palabra metaverso estuvo muy manoseada en la pandemia y de hecho, a opinión personal, los Crypto Bros mataron un potencial gigantesco que tenía esta plataforma. Y acá lo que estamos haciendo era generar instancias para que potenciales estudiantes de la Universidad de Santa María recorrieran el castillo hermoso que tienen en Valparaíso, la casa central de la universidad, y pudieran conocer, estilo en un Fortnite, por decirlo de alguna manera directa, cómo era la universidad y pudieran ver la oferta académica en un espacio multiusuario con voz y en el espacio real, digamos, donde irían a estudiar si es que conocen la carrera, o sea, la casa central. Claro, y en el caso de la UNAV hicimos una simulación de juicio, entonces un metaverso en donde tú estás en este espacio virtual y tú tomas tu rol, juez, demandado, puede ser público, y se simula el juicio en este entorno de metaverso. Ese es uno de los ejemplos que hemos hecho. Un tema importante es que, así como Martín decía anteriormente, nosotros muchas veces teníamos hipótesis de cuál era la mejor forma de entregar una de estas experiencias. Y justamente a través de la prueba, que a veces no lo hacíamos de manera muy ágil en unos inicios, pero que sí lo estamos haciendo ahora de esa forma, nos fuimos dando cuenta de algunas barreras de entradas tecnológicas para este tipo de cosas. Por ejemplo, situaciones técnicas como estas ocurren a cada rato, ¿ya? Y para el metaverso de la Santa María, para la primera iteración que hicimos, cometimos, no sé si el error, pero asumimos que todas las personas iban a poder descargar un ejecutable de Windows y ejecutar, valga la redundancia, el software para conectarse, etc. ¿Qué causó eso? Que, dado que la firma digital no estaba completamente establecida, muchos computadores registraban el software como, o sea, nuestro software como un malware, ¿cierto? Quizás a usted le ha pasado haciendo alguna build alguna vez, y mucha gente no pudo recorrer la experiencia, además de también algunos temas de comunicación. Entonces, ¿cuál fue el aprendizaje? Pasamos a WebGL, ¿ya? De año 1 a año 2 del metaverso de la Santa María, bajamos las barreras de entrada a través de un login y password seguro, pero que no tuvieran que descargar, sino que con lo que hay que hacer para disminuir la calidad gráfica de un ejecutable a WebGL,
hicieron magia los chiquillos, ¿cierto?, para poder lograrlo. Una de las cosas más, el desafío más grande que hicimos, que creo que no tiene referencia en Latinoamérica, es que aquí nosotros creamos, o sea, ahí liderado por Waldo, el primer sistema multiplayer que acepta hasta 1000 usuarios concurrentes. ¿Ya? Normalmente 50, rooms de 100, pero poder llegar a más de 1000, eso fue un desafío gigante. Y esa es una de las cosas que hacemos nosotros. Sabemos que tenemos la capacidad técnica para cumplir desafíos grandes, donde el 60 al 80% lo tenemos muy claro y hay un 20%, 40% de incertidumbre que nos ponemos la mochila, digamos, y lo podemos lograr. De ese recorrido de experiencia vamos a llegar justamente a una licitación que se hizo el año 2023 de la Universidad Andrés Bello, donde, entre otras empresas, postulamos y ganamos un proyecto para hacer experiencias de simulación en la Escuela de Ingeniería en Minas de la universidad, ¿ya? Y partimos con la licitación en sí tenía un set de 7 experiencias que tenían ya una forma de ser establecida. Pero en los primeros, me atrevería a decir como el mes 2 de desarrollo, hay un momento épico en una reunión donde el director de la carrera pregunta, y justamente por esto, porque había que hacer un laboratorio de geomecánica donde había que hacer muchas cosas, y pregunta, oye, ¿y esto lo podemos hacer como un Doom? A nosotros nos brillaron los ojitos y dijimos, sí, ¿cómo? Y ahí ocurre algo también hermoso que se ha dado mucho en nuestros proyectos, que es el concepto de co-creación, que es cuando las habilidades técnicas, la capacidad de tener una metodología de diseño de videojuegos aplicada con el conocimiento académico que tienen los profesores de, por ejemplo, cómo funciona paso a paso un laboratorio de geomecánica, o como vamos a ver después, cómo es una mina, hace que podamos crear experiencias de nivel mundial. Esto que están viendo acá es un laboratorio de geomecánica que todas las situaciones o todas las acciones que tiene que hacer un estudiante, tomar la colpa, sacar el testigo, poner esto otro, lo tienen que hacer con mouse y teclado dentro de la simulación, ¿ya? Y todo esto se está evaluando también. Entonces, tiene ahí harto... es un laboratorio completamente simulado, a fin de cuentas. Básicamente un Doom de las rocas, ¿verdad? De cómo aprender a hacer experimentos en roca, ¿verdad? Y ese fue nuestro primer paso hacia las simulaciones más complejas. Después de esto, nuestro gran proyecto era mucho más ambicioso. Si podemos volver a la PPT, o al siguiente video, en verdad. El siguiente objetivo era solucionar un problema que es muy grande en lo que es las carreras de mina, que son las visitas a minería, a la faena. Las visitas a la faena son carísimas, entre más o menos $1.500, $1.500 por cada alumno, entre el pasaje, la estadía, y al final también lo que pasa es que cuando tú estás en una visita y estás 7 horas en la faena, realmente lo que estás viendo como realmente que aporta son 20 minutos. O sea, de una visita completa la mayoría son presentaciones, son temas de seguridad, almorzar, qué sé yo, que la conversación con no sé quién. ¿Y por qué? Porque no puedes estar metido mucho rato en la faena porque es carísimo. Entonces, lo que empezamos a trabajar fueron simulaciones que permitieran acercarnos a ese mundo minero. Y un proyecto que hicimos con BHP, donde tú tienes una faena real. ¿De extracción? ¿Ah? ¿Una faena de extracción? Una faena de extracción, también es geología, y aquí el objetivo era que la gente nueva, llaman hombre nuevo, pero la verdad es que hay más mujeres que hombres ahora en minería, y no es chiste, y la gente nueva pudiese adecuarse a este ambiente antes de enfrentarse al lugar real, pudiendo identificar los posibles peligros y estar mucho más preparado antes de siquiera poner un pie en la faena real. Y eso nos lleva al siguiente proyecto. Este proyecto se hizo tanto en VR Standalone, ¿ya? ¿Conocen o entienden bien cuando hablo de VR Standalone? ¿Sí, todos? ¿Todas? Por si acaso. VR tenemos el VR conectado al computador que ocupa la GPU, ¿cierto?, del computador para alimentar los lentes, y el Standalone que corre todo dentro del computador mismo que está en el casco,
¿ya? Los Pico y los MetaQuest son los standalone actuales. Una más. Bueno, una más, sí. El desafío principal, otra más. El desafío principal que tuvimos acá fue justamente, como decía Francisco, lograr que el estudiante pudiera sentir lo que significa estar en una faena minera. ¿Qué significa sentir eso? Ver cosas gigantes, ¿ya? Ver un constante peligro, que la naturaleza, de cierta forma, está en contra tuyo y que tú tienes que estar constantemente seguro de que no te va a pasar nada. Hay muchas reglas cuando uno va a una faena minera. Y para lograr esta cercanía con la realidad, tomamos la decisión de, nosotros somos, o el equipo en general, somos muy de Unity, pero hicimos un salto hacia Unreal Engine 5. Te debo interrumpir, Seba, perdón, Sí. por un tema de la presentación, que se desordenó un poco. Antes de pasar a la minera, queríamos mostrar, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros queríamos hacer simulaciones tanto desde juicio y el tema legal hasta sala de clase? Bueno, también tenemos un simulador de sala de clase, que es, en el fondo, tenemos estos alumnos virtuales. Piénsenlo como el muñeco de primeros auxilios, ¿se acuerdan? El fantoma, que sirve para practicar, ¿cierto?, cómo resucitar. Piénsenlo así, pero en una sala de clase, donde estos monitos tienen cierta vida y tienen incluso personalidades. Y tienen problemas, los problemas reales que puede tener un niño en sala de clases. Como Condiciones. Por ejemplo, condiciones, gracias. Hay cierto lenguaje que hay que respetar. Entonces ahí puedes tener también niños que tienen problemas en la casa, que no durmieron bien, o que están en el espectro, o que simplemente Tienen déficit atencional. son más agresivos, etc. Y entonces los profesores, o digamos los alumnos de pedagogía que van a ser futuros profesores, tienen este ambiente donde van practicando un poco el cómo lidiar con estas situaciones y junto con el equipo de pedagogía van conversando sobre las decisiones, qué es lo correcto. Aquí generalmente no hay correcto o incorrecto, es más de esta fue tu decisión, ¿por qué la tomaste? ¿Verdad? Entonces estamos también preparando ese tipo de cosas. Bien. Y ahora sí debiéramos llegar al proyecto de Unreal, donde, como les decía, pasamos a Unreal Engine 5, que quizás ustedes lo saben. Unreal Engine 5 tiene motores de iluminación y de texturización de geometría espectaculares, Lumen y ¿cuál era el de geometría? Nanite, muchas gracias. Y logramos hacer algo que, o logramos hacer una experiencia que, no sé si es fotorrealista como tal, pero que estamos orgullosos de que no le tiene que envidiar nada a una experiencia AAA del primer mundo. Esta acá en Chile, con equipo chileno, con varios miembros ex de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Y donde también integramos varias tecnologías, inteligencia artificial, por ejemplo. Esa persona que veían recién es un guía que no solamente tiene cargada toda la información sobre esta línea ficticia para que los estudiantes vayan preguntando, sino que va evaluando cómo son las preguntas que hacen los estudiantes, ¿ya? Si las preguntas son poco interesantes o pregunta poco, esto después le llega un reporte al profesor físico, digamos, de que el guía dijo, este chico o esta chica preguntó poquito o preguntó poco interesante. Incluso si es que hay una falta de respeto, y de esto el demo que hago siempre es invito a salir en la noche a este día, oye, ¿qué hay que hacer hoy día en la noche? Salgamos, y ahí game over, la experiencia se termina. Porque si queremos simular una visita minera, como decía Francisco, es sacar a una persona que tiene que estar trabajando para que atienda a los estudiantes. Y si esos estudiantes no pescan mucho, o peor aún, son falta de respeto, el tipo va a decir, ¿sabe qué, chiquillos? Muchas gracias, nos vemos. Y se van de vuelta. Eso es lo que queríamos simular justamente en esta visita minera para lograr esa cercanía con la realidad. Esto es una escala 1 a 1 de una mina, más de 45 kilómetros cuadrados. Tú puedes estar 8 horas caminándola. Es un mundo abierto, realmente desde el punto de vista del juego es un mundo abierto. Y si se fijan, también hay oficinas. No solamente las máquinas y los procesos, sino que se emula el hecho desde que tú subes a la van hasta que tú llegas a la oficina y hablas con la secretaria y tienes que ver la presentación de seguridad. O sea, se emulan todas las cosas que se hacen en una visita real en este mundo simulado. Y aquí yo quiero aprovechar que tenemos a los dos desarrolladores líderes y les quiero hacer una pequeña pregunta. La primera pregunta para Waldo es, ¿en qué juegos te inspiraste, Waldo, al hacer el diseño de Perla Roja? Bueno, para empezar, buenas tardes a todos. Claro, este proyecto tiene un montón de inspiraciones, incluyendo inspiraciones personales que, como dijo aquí un exponente,
uno juega mucho, conoce mucho, estudié también esto aquí, soy egresado de la carrera de diseño de juegos digitales. Y uno de esos, uno puede decir que también tomo la inspiración del líder de proyecto del Andrés Bello, que dijo, esto quiero que sea como un Doom. Entonces cuando este caballero nos dice, es un Doom, perfecto, un First Person Controller, vamos por acá. Entonces empezamos a revisar. Uno conoce que un First Person Controller puede derivar hasta en un Call of Duty, o sea, la cantidad de tangibles son bastantes. Y nos inspiramos como en un Walking Simulator, algo muy parecido a tal vez Dear Esther, What Happened to Ethan Carter, juegos que son de ese género, de exploración. Y también intentamos que fuese, o que un concepto que siempre me estuvo rondando mientras desarrollaba estuviese presente, que es la inmersión. Esa inmersión de hacer sentir al usuario que esté dentro de esta experiencia, incluso el tutorial, como dijo Francisco, al ingresar a esta garita, uno va a la sala de capacitación, y en la sala de capacitación, que incluso está pasando ahora, vemos a la izquierda, que no se alcanza a ver ahí, hay un PowerPoint. Y este PowerPoint indica y te explica cómo son las mecánicas de la experiencia. Respeta tu guía, conversa con él utilizando la letra E. Me acuerdo de Hideo Kojima, cuando en los tutoriales decía, utiliza tal botón para guardar la partida. Así que ese tipo de guiños son los que permiten mantener esa inmersión y también que dan inspiración a la construcción de una experiencia eficiente, guiada y también, desde nuestro punto de vista, efectiva. Buenísimo. Y a Víctor, que es el líder de 3D, ¿cuál fue el desafío gráfico más importante? Buenas tardes. A ver, creo que basado en esta pregunta, diría hacer fielmente la representación de lo que es la mina como tal, partiendo desde un espacio vacío. Es difícil imaginarse todas estas condiciones, pero creo que poco a poco uno va añadiendo principalmente, o mejor dicho, siguiendo todos los procesos del diseño que ayudan muchísimo, hasta ir añadiendo capas y capas y capas de desarrollo, de geometría, de pintura, de textura, de materiales. Es lo que poco a poco le va añadiendo complejidad a todo este contexto. Adicional a eso, creo que parte de un reto bastante complejo, si podemos ver, tiene múltiples y muchos objetos. Esto a nivel de desarrollo puede llegar a complejizar mucho al no tener en cuenta un flujo de trabajo bien definido. Entonces, tener un flujo de trabajo bien definido, tener una línea de producción para la realización de todos estos objetos también fue un reto inmenso, porque teníamos que tener en cuenta qué elementos se iban a considerar en equipos, qué otros objetos se iban a necesitar en distintos espacios, y obviamente teniendo en cuenta siempre el tema de la optimización, que es importantísimo para esto que estamos viendo, que créanme, lo sufrimos muchísimo para que lograra correr a muy buen frame rate. Nosotros estamos muy orgullosos de este proyecto, es único en el mundo. No hay otro gemelo digital de una mina completa. Sí hay simuladores de camiones, pero no de una mina y desde el punto de vista de un alumno. Así que esto es un gran logro para todo el equipo, un orgullo para la universidad también, que va a empezar ahora a verse en prensa y qué sé yo. Y nada, yo creo que... Desafío técnico final, que no es menor, que quiero comentar. Dale. ¿Qué pasa con el público objetivo? ¿Se les ocurre a ustedes cuál es el desafío del público objetivo de tener una experiencia a este nivel? Una RTX 5090. ¿Qué pasa con... ¿Tengo que tener un computador gamer entonces si soy un estudiante de ingeniería en minas y quiero pasar el curso con esto? Ahí, otra tecnología también que fue parte de esto es la tecnología Pixel Streaming, ¿ya? Donde se hace como una especie de Netflix, si no la conocen, de el contenido 3D. Entonces, esta experiencia se construyó un agendador web que tiene un calendario disponible, y eso genera los tokens para que el sistema de streaming del juego corra hacia los computadores de las personas. Entonces, ustedes, si tienen una conexión decente, desde su celular podrían conectarse a vivir esta experiencia de alta fidelidad y que tiene que ver
justamente con el plan de estudios de la universidad. Entonces, muchos desafíos técnicos de muchos lados. El pixel streaming no se había usado en ninguna universidad nunca antes. Entonces, siempre es como que estamos a la vanguardia y eso es una presión gigante porque hay muchos problemas que no sabemos cómo los vamos a solucionar. Y por eso el equipo es tan importante y por eso yo los quise invitar para que participaran de esta ponencia, porque son parte integral de lo que hacemos y digo, está muy enraizado en lo que es la universidad. Y finalmente, para cerrar y para mostrarles el futuro de lo que queremos hacer, todo lo que es gemelos digitales, nosotros generalmente se habla del gemelo digital que es puro dato, que puede vivir con Python solamente o con abstracción, y gemelos digitales que son visuales. Y el punto mágico está entre los dos, tener algo que sea visualmente representativo en 3 dimensiones y además que pueda alimentarse de datos. Pero además nosotros dijimos, ok, los gemelos digitales tienen que ver con productividad. Y nosotros venimos del mundo de la educación. ¿Qué pasa si podemos mezclar ambas cosas? Entonces, ahí si le puedes dar uno más, nuestra visión es que Réplica, que es el producto que estamos potenciando, es un gemelo digital que sirve para muchas cosas. Para capacitación y seguridad es como lo que hemos visto hasta ahora. Pero esa misma inversión que hace la minera o que hace la industria, también le decimos, ok, invertiste en hacer el gemelo digital para entrenamiento y ahora qué pasa si además le ponemos documentación y qué pasa si además lo conectamos con data en tiempo real y qué pasa si además puedes hacer comunicación de marketing sobre tu futuro proyecto, por ejemplo una planta de hidrógeno verde que tiene que verlo en otros países, por ejemplo. ¿Qué pasa si podemos hacer seguimiento de obra? ¿Cierto? Entonces este gemelo digital que parte desde la educación y el entrenamiento queremos llevarlo al siguiente nivel. Y yo creo que estamos en la hora, Seba, no sé si queréis complementar. Solo para cerrar, la invitación es a que el mundo del desarrollo y diseño de experiencias digitales tiene un asidero grande en los videojuegos como tal. Y yo creo que la mayoría se siente atraído por eso. Pero lo interesante de estas experiencias que estamos viendo ahora, y nosotros que estamos orgullosos de hacer esto, es que hay un mundo también de juegos serios que no necesariamente la parte seria lo hace menos entretenida. Tiene sus desafíos, pero que es una industria súper importante que está creciendo y que va a ser un aporte muy importante a las industrias tradicionales, ¿ya? Todo esto que se llama lo tecnocreativo es algo que está inculcándose mucho en el ámbito industrial actualmente, en el ámbito educacional también. Entonces, la invitación es a que amplíen su visión de futuro para que consideren también esta opción como una muy buena para hacer uso efectivo de sus habilidades. Eso. Así que muchas gracias por su tiempo. Primero que todo, muchas gracias a los 3 ponentes, a Martín, que nos acompaña desde Viña, a Carlos, a Sebastián y a Francisco, que estuvieron ahora presentes. Solo hacer un pequeño comentario, creo que ha sido muy interesante un poco, ha sido esta perspectiva con respecto a posibilidades de desarrollo, particularmente lo que significa trabajar con modelados y procesos como de producción de alto nivel, pensando un poco en el proyecto que significa trabajar para la DGAC o en el caso de tener un gemelo digital minero. Creo que implica una serie de procesos de trabajo, de metodologías e incluso de descubrir cosas nuevas, pensando un poco también en el proceso que llevó Martín en su proceso de gamificación. Es decir, hay que estar como descubriendo, investigando y estar desarrollando nuevos procesos. Y en ese sentido, como para abrir un poco la ronda de preguntas, y me gustaría también abrir la pregunta hacia los tres equipos ponentes. ¿Cuáles han sido como sus mayores dificultades en términos de los procesos metodológicos que llevaron a cabo y cómo lograron un poco solventar esos desafíos? ¿No? Así como una pregunta
un poco abierta para los tres. No sé, ¿quién quisiera iniciar? Ahí está como la ley de Murphy, ¿cierto? La ley de Murphy. Y también está la ley no me acuerdo el nombre, era como Sheftat. Y la ley de Sheftat dice que siempre te vas a demorar más de lo que piensas, incluyendo si consideras la ley de Sheftat. ¿Qué significa eso? Que los planes nunca son como tú quieres. El desafío más grande para nosotros que trabajamos con clientes el desafío más grande es que hacemos cosas muy innovadoras que a la gente le toca la fibra, la pasión. Por ejemplo, oye, ¿pueden hacer un Doom? Eso no tiene nada que ver con la licitación que ellos hicieron inicialmente. Nada que ver. O sea, nosotros les mostramos un mundo nuevo y en el papel, pasó del papel a una idea súper chora que nos gusta, pero esa volada hay que controlarla, porque en el fondo hay un presupuesto y hay tiempo. Y lo más difícil para nosotros, claro, nosotros hacemos una planificación inicial, pero en el camino siempre, como el producto es tan choro y tan entretenido, siempre quieren agregar más cosas, ¿cachai? Y cómo controlar esa visión, digamos, y no tratar de decirle lo menos posible al cliente que no, porque en el fondo queremos que esté súper contento con el producto, pero por otro lado, tratar de establecer los límites, yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes en el rubro que nosotros trabajamos. Bueno, por mi parte, para empezar, soy científico, así que me cuesta un poco relacionarlo un poco hacia el área de desarrollo directamente. Pero yo diría que al menos en mi caso las principales dificultades eran en quizás hacer notar a los digamos, como jefe directamente, que suelen ser un poco más tradicionalistas, especialmente en el área militar, la necesidad a veces de entender la gamification como concepto y los distintos aspectos que significa la implementación de nuevas tecnologías, porque, de nuevo, no es llegar con un visor de realidad virtual, mixta o de lo que sea y decirle, aquí tiene un simulador de vuelo funcional de forma inmediata. Es algo que implica tiempo, implica desarrollo y, bueno, y en el caso de la realidad mixta es mucho más, digamos, complicado porque no es solamente un mundo el que están manejando dos a la vez, el virtual y el real, lo cual, de nuevo, tiene implicaciones no solamente en la simulación per se, sino en el usuario, donde se ven cosas de ambos mundos, siendo los más destacados, por ejemplo, el cyber sickness y cómo percibe directamente ambos aspectos. Eso sería como las principales complicaciones que creo que fueron extendidas. No sé si puedo añadir. Martín, no sé si recuerdas la pregunta. ¿Las complicaciones? Claro, ¿cuáles fueron como las dificultades y un poco el proceso que significa descubrir y crear una metodología que sea funcional a tu propuesta inicial y cómo esta se puede llevar a cabo? Claro, o sea, mi principal... Bueno, yo venía también del videojuego, primera vez que hacía un juego analógico en este caso. Entendía cómo funcionaban las mecánicas, las dinámicas, pero claro, primera vez que me aventuraba, porque en el juego digital es un poco más fácil, porque, o sea, creo yo, porque mi experiencia también uno construye los mundos, el personaje, la narrativa, y los procesos un poco son más rápidos. En cuanto al analógico, es mucho testeo porque todos vienen con diferentes contextos, como decía, de un juego de cartas. Unos juegan Carioca, otros hayan jugado Mito y Leyenda, otros Magic, entonces también creo que se ve fácil, pero en realidad también requiere mucha precisión en ciertas cosas de poder darle como contenido claro al jugador, porque uno también está compitiendo con un montón de juegos, bueno, como lo decía también el compañero, el profesor colombiano, ¿no? Uno está compitiendo con un montón de otros juegos, entonces captar la atención de este juego, de que sí es una promesa y que te puede gustar, y tiene que estar súper validado. Y por eso que también creo que los tests son súper clave. De repente yo he visto que hay productoras que se demoran mucho en liberar un juego
Y cuando sale, como no hizo test de usuario, ¿cierto? O viaje de experiencia, no son fracasos, pero se demoran mucho en mejorarse después. O lo testeó solamente una persona y con eso creen que es la panacea, y no es así. Hay que testearlo en diferentes públicos, en diferentes situaciones, en tipos de contexto también. El clima también permea, es como súper... yo como que el principal aprendizaje fue eso, que hay que entender mucho a los jugadores porque también cada uno viene con una realidad diferente. Así que también lo invito a que si diseñan videojuegos, pucha, mi recomendación es que los testeen al tiro y con diferentes personas. Tu familia siempre te la va a encontrar buenos, tus amigos siempre te la van a encontrar buenos, pero ese no es el público objetivo ese. El público objetivo son personas que lo puedan descargar, lo puedan ver en otra instancia, en otro festival, en otro mercado y que finalmente también quieran colaborar. Así que, bueno, es una mezcla de elementos, pero creo que lo principal es ser súper empático también con el usuario, con el jugador o con el multijugador también. Muchas gracias por tu respuesta, Martín. ¿Alguna pregunta acá en el auditorio, acá en Santiago? Aquí tenemos una pregunta. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por las presentaciones, de verdad que son increíbles todas y además emocionantes, es decir, cada una dentro de su propio contexto. Pero a mí me dejó pensando mucho la presentación de Carlos. Creo que el tema de la... Dos cosas fundamentalmente, ¿no? Primero tiene que ver con cómo convivir desde la lógica de la creación con esa camisa de fuerza, esa cantidad de construcciones que tienen las normativas vigentes en instituciones tan potentes como el Ejército y también la Dirección de Aeronáutica, digamos, instituciones que uno puede... Estamos en Chile y alguien podría cuestionarlo, pero en términos generales uno esperaría que fueran tremendamente serias y tremendamente estandarizadas, ¿no? Entonces, un poco lo comentabas ahora, es difícil permear esos espacios, pero más allá de eso, una vez que lo permeaste, cómo se convive desde la creación para adaptarse a esas reglas que están tan claras. No se trata solamente de lograrlas, ¿cierto? Porque estoy pensando también que una experiencia de simulación tiene un componente necesariamente de ficción toda vez que estamos en un ambiente virtual, entonces no se trata de hacer las cosas que funcionan exactamente como en la realidad porque ya están narrativizadas lo queramos o no. Entonces ahí hay una cuestión importante, una interfaz que es como que me imagino que puede haber sido compleja. Y lo otro es una pedida de auxilio, porque en realidad me quedé mucho pensando en la idea de la latencia. ¿Cuánto afecta? Entonces, como concepto, creo que tiene que ver más allá de la prolijidad del desarrollo técnico, hay un problema con la experiencia del usuario que primero se tiene que, seguramente habrán ciertos parámetros para ver, tú lo decías, en 4 fotogramas no importa tanto en qué condiciones, digamos. Supongamos, si yo quiero ser campeón mundial de Mortal Kombat, 4 frames pueden marcar la diferencia entre si pego o no pego el último golpe, ¿cachai? Entonces, el concepto de latencia, ¿cómo ha sido tratado, cómo ha sido estudiado? Más allá de lo paramétrico incluso, sino que dentro de lo que significa su impacto en la experiencia de ese sujeto que se está aproximando a la realidad virtual que le están presentando. Bien, respondiendo como tu primera pregunta directamente, hay ciertos aspectos a considerar realmente, porque yo trabajé directamente en lo que era la empresa DTS, Desarrollo de Tecnología y Sistemas como tal, en la cual es una subfilial, digamos, de ENAER, la Empresa Nacional de Aeronáutica directamente. Pero, ¿qué implica todo esto? Que, de nuevo, yo trabajaba con gente, digamos, que estuvo en el campo, digamos, pero también habían desarrolladores de videojuegos. Había gente o un equipo de realidad virtual ya implementado al momento de esa entrega. Sí era constante, por ejemplo, el concepto de las visitas, porque venía gente, digamos, de la Fuerza Aérea, de la Marina también, del Ejército propiamente tal, de la PDI, a ver cómo otros proyectos, además del que se estaba realizando de la simulación de vuelo. Entonces, hay muchos aspectos a considerar porque hay algunos, digamos, altos mandos que se quedan con la gamification en el contexto de lo que describían, de hecho, en unas presentaciones anteriores, de aprieta acá, sale un menú, es interactivo, ¿ya?
pero también habían otros aspectos, no puedo hablar tanto de los proyectos en ese caso de lo que había ahí, pero de realidad aumentada, que precisamente era para generar manuales que permitían directamente la interacción con ciertos instrumentos. Entonces, todos esos aspectos que finalmente le generaban una percepción nueva a la gente de las distintas fuerzas, le generaba interés realmente. Pero siempre querían permanecer, digamos, como en lo clásico, porque precisamente, ¿y por qué se generó eso de realidad aumentada? Era porque solicitaban un manual, no era porque quisieran una simulación per se de la máquina, querían un manual. Ahora, respecto a la latencia, sí, como tú acabas de mencionar, sí depende mucho de los contextos que se establecían. En este caso particular, estamos hablando de un contexto de una simulación de vuelo para instrucción. Las cosas no suelen ser tan rápidas. De hecho, la misma capacidad de respuesta del ser humano, que de nuevo, ese es como mi campo de interés propiamente tal, es eso de un promedio de unos 250 milisegundos. Entonces, esta latencia adicional de 40 milisegundos no termina afectando propiamente tal la inmersión como tal. De hecho, incluso si nos enfocamos en como jugadores, digamos, de shooter profesional o de juegos de lucha, se dice de un frame, pero normalmente la velocidad de respuesta del humano promedio, o sea, del humano especializado en ese aspecto, se acerca mucho a los 100 milisegundos y muy rara vez se reduce ese tiempo. Entonces tampoco suele ser tan preciso esos 4 frames, porque como acabo de decir, en 100 milisegundos ya pasaron 9, 10 frames. Entonces, es aceptable dentro de ese contexto dentro de todo. Una pregunta? Antes de pasar una pregunta acá, ¿en Concepción hay alguna pregunta? Si es que hay alguna disponible. Sí, hay una pregunta. Ya. Vamos a dar paso a la pregunta en Concepción y finalizamos con una pregunta más acá en Santiago. Hola, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Se confirma? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ya. Buenas, mi nombre es Nilson Guerra, soy docente de acá de la sede de Concepción. Primero, quiero darle mis grandes felicitaciones por el trabajo que hicieron, el gemelo virtual y el estudio sobre todo de la visión y de los procesos de respuesta, sobre todo con ojo, instrumento. Bueno, yo hablo de harto de la experiencia, yo llevo 12 años trabajando con lo que es realidad virtual y simulación, sobre todo para la industria, entonces yo sé lo que ustedes han sufrido y vi sus caras cuando le hacían algunas preguntas y me sentí identificado. Y quisiera hacer una pregunta que yo no encontré respuesta y espero que ojalá ustedes sí, es cómo hacen para que su simulación o su trabajo para la empresa, no para la área académica, para la empresa deje de ser un chiche. ¿Cómo lo digo? ¿A qué me refiero? Por lo general, estos simuladores que las empresas llaman a crear, sí se utiliza en un inicio, es como van a las ferias, se representa, pero que llegue a ser un uso, no sé, diario o obligatorio, por ejemplo, una inducción que sea obligatoria para las personas que quieran entrar. ¿Cómo han tenido esa respuesta por la parte de, bueno, podría ser por sus clientes o con los que estén trabajando? Sí, es una dificultad grande y de hecho lo que vemos es que, como tú bien describes, esta experiencia, y especialmente cuando compran cascos los clientes, quedan los cascos en un closet guardados juntando polvo, ¿ya? Y esto lo hemos escuchado en múltiples clientes en que hemos estado hablando de este tema. ¿Qué es lo que se puede hacer? Principalmente cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio del proyecto llave en mano nos sirve para esta tecnología. Porque es una tecnología... ¿Escuchan? ¿Sí? Ah, ya. Sí, se escucha. Es una tecnología disruptiva que tiene una tasa de adopción baja y además una brecha de conocimiento técnico que quizás para todos nosotros es ponerse el casco, tomar los mandos, entender lo que es el joystick, hacer la proyección tridimensional del haz de luz de la proyección del joystick, listo, hago clic.
Pero anda a decirle eso a un ingeniero de 50 años que toda su vida ha estado entrenando en la perforación de la minera, ¿cierto? El punto es que estos proyectos tienen que ser un servicio, donde hayan métricas asociadas de usabilidad y que haya un encargado de parte de la empresa desarrolladora que vaya semana a semana, con una fecha establecida, con un horario establecido y con una agenda establecida a ejecutar el proyecto. Ahí, perdón, para complementar la respuesta, eso de todas maneras, ese es el aprendizaje número 1, es que no es entregarle el casco e irse, porque va a quedar botado. Hay que ofrecerle 6 meses de acompañamiento para que ellos desarrollen, porque es una interfaz totalmente distinta, novedosa, alienígena, por así decirlo. Y sin exagerar, claro, la gente de videojuegos es muy natural, pero para el 99% de la población no lo es. Entonces hay un gran proceso y no puede ser que no podemos esperar que eso ocurra solo, tenemos que estar ahí. Y segundo, entender que la pregunta de adopción tiene que ver con la mentalidad, hay que entender muy bien la mentalidad de los gerentes que toman decisiones y que tienen las lucas para invertir. Ellos quieren resultados. Y por desgracia esta tecnología es tan nueva que es difícil darte resultados porque hay estudios y estamos en ese proceso. Pero una tecnología que tiene muy poco tiempo y que además cada 2 años te sacan un casco nuevo que es el doble rápido, y etcétera. Entonces, la gran dificultad que tenemos es cómo demostrar esto que es súper novedoso y por eso a veces va más asociado al marketing, porque quiero mostrar que tengo el casco y salir en las noticias. Entel, ustedes ven cada comercial de Entel, están llenos de casco. Yo estoy seguro que Entel no usa casco en ninguno de sus procesos. Entonces, pero es marketing y no está mal, está súper bien, pero hay un proceso de maduración. Entonces, desde el punto de vista de cómo asegurar que esto no sea un chiche, es cómo ir de la mano de las métricas que te decir, esto te va a ahorrar tanta plata, te va a reducir tanto tiempo o vas a aumentar tu proyecto en tantos números. Y ese es yo creo que todas las empresas startups que están en realidad virtual están en busca de esos números. Bueno, en mi caso el proyecto de por sí ya existía, entonces me es un poco complicado hablar de ese aspecto fundamental, pero considero que de todas formas mi proyecto como de tesis que finalmente generó este tema era un poco para justificar esa misma inversión que se realizó de parte de NAER, porque el proyecto, de nuevo, es un proyecto de innovación, un proyecto que busca directamente generar un nuevo sistema que reemplace los que ya existen actualmente, porque se siguen utilizando del año 96, que se ha actualizado previamente, pero que es necesario, de todas formas, considerar las tecnologías actuales, ya sea de realidad virtual, realidad mixta, lo que sea que se aplique en ese momento, para poder definir y mejorar finalmente el entrenamiento que se está realizando, y que, de nuevo, es un entrenamiento de alto coste. De hecho, por mencionar, en las mismas mineras también la capacitación que se pueden realizar para el uso de los camiones, que no son gigantescos, no es algo que nosotros veamos acá normalmente en la calle, de hecho, y la forma de manejarlo es bastante precisa. Entonces, también existen simuladores al respecto, pero siempre es darle el enfoque a la aplicación propiamente tal, y especialmente en los simuladores. Gracias. Y pasamos a la última pregunta de esta mesa. Gracias. Hola. Me llama la atención como la mezcla de entre la primera charla y la última charla, un poco de que se habla de este personaje que es el acompañante, o como que es necesario un guía igual por lo general dentro de los procesos de aprendizaje. Lo que surge como mi pregunta, como un poco si me podrían dar algunas pistas de la integración o de cómo se puede realmente hacer una integración en motores como Unity o Unreal con inteligencia artificial, porque igual es como un campo bastante novedoso, no es algo como que, por lo menos dentro de las mallas que yo ya he visto, que enseñen tan directamente en la universidad. Entonces, no sé si nos pueden tirar ahí algunos pedacitos de dónde podríamos buscar o cómo se podría lograr esta integración en estos motores, porque al final cada uno trabaja ahí, entonces como que necesita una herramienta que esté más ligada a este campo. A ver, yo creo que ahí hay una primera parte de UX que justamente los sistemas de inteligencia artificial integrados en los motores podrían facilitar estos procesos de adopción. Cuando tenemos una interfaz y un flujo de la experiencia que le es familiar o que el usuario lo puede intuir,
la experiencia fluye más. Hay un componente que creo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, y que voy al tiro de eso. Pero al menos todo lo que está ocurriendo, una vez que ya está el casco puesto y que existe y empieza la experiencia, eso sí se puede hacer con una buena UX, y que la UX nuevamente puede estar apoyada por algún agente o algo que ya están empezando a aparecer en los sistemas. Lo que nunca va a poder reemplazar una inteligencia artificial, y que es el desafío principal, es la parte física. Te pones el casco, tú no sabes, salvo que estés streameando, lo que está viendo la persona, y la persona te dice, veo negro. Cuando te dice veo negro pueden ser 5 posibilidades. El casco está sin pila, el casco está apagado, la aplicación se cayó, etc. Entonces, ese feeling, ese conocimiento de cuáles son las situaciones que puede estar viviendo el cliente en ese momento, son algo que ninguna inteligencia artificial te va a poder dar, y que es algo de presencialidad, de conocimiento y de tacto también. O sea, tú estás interactuando en el espacio personal de la persona, estás tocándole el pelo muchas veces, la cara, y hay que tener un tacto especial para que eso no sea intrusivo, digamos. Y complementario desde el punto de vista como técnico, las integraciones con Unity o con Unreal se hacen a través de API, y no es difícil para nada. En el fondo, si te puedes conectar a través de una API mediante un chatbot, o sea, de un chat de una página web, lo hacemos directamente en la misma forma. O sea, se hace un app request, qué sé yo, que es realmente súper sencillo, y no es complejo. Quizás la complejidad está en cuándo hace sentido tener una IA y no tenerlo porque sí. En el caso de la minera hacía mucho sentido porque el guía contesta tus preguntas. Y claro, en principio no era con IA, en principio íbamos a tener una especie de guión preestablecido donde yo detecto palabras clave y buscaba en la base de datos la respuesta. Y después dijimos, qué tontera, es el trabajo gigante, la IA lo hace de forma automática. Y ahí el desafío fue, por el otro lado, entrenar a la IA, o sea, entrenar desde el punto de vista de cargarle la información necesaria y después probarla harto para que cuando contestara bien. Y entonces... Y claro, y ponerle los railguides para que cuando Seba lo invita a salir en la noche, no le diga así, vamos a carretear, no, lo echa de la mina. Bueno, resulta que yo igual cuando realicé el proyecto todavía no estaba el boom propiamente de la IA. Pero lo curioso es que mi tesis ahora de magíster en ciencias biológicas está relacionada directamente a la aplicación, pero en VoiceBot directamente, en flujos conversacionales. En base a eso mismo, yo te diría que revise directamente, como señalaba acá, API directamente, pero que te permitan, digamos, ramificar como una cierta malla de opciones. No que sea directamente una LLM, porque si no te puede contestar directamente cualquier cosa en un, digamos, como guión. Pero existe valga la autorreferencia, los flujos conversacionales que te permiten directamente generar una conversación y que tenga como pauta bien establecida en el contexto de que si se generan ciertos eventos, gatilla otros eventos particulares, como puede ser, como especifican ustedes, la expulsión directamente o la denegación de entrar ciertas cosas. Quisiera como, igual en el mismo sentido, como extender la pregunta a Martín, en el sentido como de cómo lo ve él en términos de los procesos de aprendizaje y el uso de IA en procesos de aprendizaje en un contexto donde pueden haber, por ejemplo, materiales manuales o donde puede haber como una relación un tanto híbrida. Pensando un poco también, tú hablabas de la importancia de la presencia de un monitor o de un docente o de alguien que esté como presente en la experiencia. Entonces, ¿cómo ves tú también la incorporación de la IA dentro de las posibles guías dentro del desarrollo de un proyecto? Si es que estás todavía, Martín, obviamente. Si no es así, entonces, bueno, dejamos hasta aquí la segunda mesa. Agradecerle nuevamente a Carlos, agradecer a Sebastián y a Francisco y bueno, a Martín desde Viña del Mar por esta muy interesante propuesta. Creo que han salido cosas muy interesantes. Espero que también a ustedes les haya servido este espacio, las consultas y las dudas que han surgido. Y los dejamos invitados para
a las 4 de la tarde volvemos con la mesa número 3, acá en la sala de estudio de televisión, que será la mesa de, todavía no me las aprendo todas, a pesar de que yo las organicé, cruces interdisciplinarios entre diseño, arte y tecnología, que eso será la mesa número 3, acá en el auditorio, en estudio de televisión, y en el auditorio del edificio CR3 va a estar la mesa número 4 de cultura lúdica e industria en el contexto latinoamericano. Así es que quedan cordialmente bien invitadas e invitados a participar en las siguientes 2 mesas desde las 4 de la tarde. Y por favor, un aplauso a nuestros ponentes.